Una exhortación para alumnos reprobados. Invito a leer en la carta a los Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14. Dice de este modo: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar porque os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amigos, un maestro sabe y conoce muy bien que no todos los alumnos rinden 100%. No todos son receptivos. No tanto porque no tengan un coeficiente intelectual según los estándares normales. Por eso, conociendo esa realidad, el maestro necesita repetir la lección con paciencia para estos alumnos de lento aprendizaje. Los destinatarios de esta carta han caído en un nivel por debajo de las expectativas de su maestro. Tienen una dificultad de receptividad que rebasa toda posibilidad en su didáctica para poderles explicar. No porque él como maestro no pueda hacerlo, sino porque, sus alumnos no han demostrado la capacidad para asimilar las verdades más profundas respecto de la persona de Jesucristo. Esa, pusilanimidad de atención a la enseñanza los está llevando como a un deslizadero sin retorno. Fíjese lo que dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Escuche esto. Y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole otra vez a vituperio. Porque este es un buen ejemplo. La tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero, escuche esto, la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero antes se les había advertido: tengo mucho que decir, pero ustedes poco pueden percibir. Les dice de este modo: acerca de esto tenemos mucho que decir
y difícil de explicar, no tanto él como maestro, sino ellos como estudiantes, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Se habían hecho tardos para... No es que eran tardos, se habían hecho tardos para oír. Las palabras aquí son severas y enfáticas. Algo ha fallado abruptamente en el proceso de aprendizaje, mas no en la enseñanza misma. De acuerdo a las normas habituales de la enseñanza, los lectores ya debían haberse graduado, pero están fallando en sus exámenes por causa de su falta de interés, de diligencia, de propósito y de adecuada motivación. El escritor, el maestro, tenía todas las intenciones de continuar con la enseñanza del sumo sacerdocio de Jesucristo, pero ha debido detenerse. No puede, porque sus lectores muestran una incapacidad en su estándar cognitivo. Y dice, es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es como si les dijera, a mí no me falta habilidad andragógica, sino la causa es su incapacidad para aprender. Por lo tanto, está obligado a interrumpir su enseñanza porque poco pueden aprender. Fíjese lo que dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, parece que lo que está escribiendo los destinatarios ya lo habían recibido anteriormente, pero demuestran falencias en la prueba. Tienen necesidad, es decir, no habían asimilado nada o casi nada. Debían comenzar otra vez con el ABC de la doctrina. Esta era una condición muy reprobable. Habéis llegado, fíjese, habéis llegado. Ustedes han llegado a ese nivel de niño de pecho. El niño de pecho, el que no habla, el que se arrastra, el que gatea por el suelo, sin noción de bueno o malo, niño que no come alimentos sólidos porque no puede masticar, necesita biberón y no de los cubiertos para servirse los alimentos. ¿Qué tan inútil puede llegar a ser un cristiano retrasado en su crecimiento y madurez? Esto les dice, ustedes necesitan una niñera, no un maestro. Tenéis necesidad de que alguien se encargue de ustedes, es una palabra dura, para que les ministre leche y no alimento sólido. En pocas palabras, describe la suma necesidad de su retraso. Leo los textos del 12, la segunda parte, hasta el verso 14. Escuche esto. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Y el término es niño retrasado. Pero el alimento sólido, el verso 14,
El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, es decir, para los que han demostrado un crecimiento normal, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, era su retraso en la madurez y haber llegado a ser tales. Esto tiene que ver en su cronología de aprendizaje de menos a más, de asimilación de buenos hábitos y sanas costumbres por el conocimiento recibido. Los destinatarios de este escrito, la carta a los hebreos, estaban en un círculo vicioso de aprendizaje. Es buena la repetición de la lección. Sí, es bueno que se repita, pero se vuelve insostenible cuando no hay respuesta y se torna entonces la repetición en un círculo vicioso y lo mismo, y vaya usted a ver, apreciado amigo, hay mucha gente en las iglesias con este bendito retraso. Nada conocido, nada aprendido, nada pueden hacer y otra vez repetir y repetir. ¿Hasta cuándo? Han llegado a ser tales que tenéis necesidad, le dice el escritor, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, eran inexpertos, así, inexpertos. Y todo aquel, esto es lo que dice el verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño que balbucea, que nos dice los términos adecuados y correctos. Gente sin experiencia, no competente, sin experiencia bíblica, es decir, no han hecho el más mínimo esfuerzo de poner en práctica lo que se les enseñó. Inexperto en la palabra de justicia, es decir, no puede confiársele una maestría porque sigue siendo novato. Pensemos, al niño no se le ministra el biberón, no se le puede confiar que le suministre a otro infante su alimentación. Espero haberlo dicho bien, se lo reitero. Verá, al niño que se le ministra el biberón, no se le puede confiar a ese que todavía mama, que le suministre a otro infante su alimentación. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia. Es un inútil para ese oficio. Por eso les faltaba a estos creyentes madurez. Fíjese lo que dice. El alimento sólido, estoy leyendo el verso 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, y hace falta bien ejercitados, en el discernimiento del bien y del mal. Esto tiene que ver con el pleno desarrollo, alcanzar o llegar a su mejor momento. El alimento sólido es una figura de las doctrinas bíblicas avanzadas o profundas. Un niño que solo se alimenta por el biberón no puede degustar alimentos duros. ¿Sabe qué va a pasar? Se va a atragantar. Ese alimento sólido, esa doctrina sólida, hace creyentes fuertes, pero a los débiles los atraganta. Fíjese lo que dice: tienen los sentidos ejercitados. La inmadurez es un peligro. No tienen percepción de lo bueno y lo malo. No solo en cuanto a prácticas pecaminosas, carnales,
sino de doctrinas falsas. No tienen fe, sino credulidad. Son supersticiosos y por ello podrían ser desviados definitivamente del camino correcto. Así está dicho. Fíjese lo que dice en el capítulo 4, en el capítulo 6, y voy a ver desde el verso 4 hasta el 8. Dice, porque es imposible, atienda esta escritura, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron, atienda, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron por su inexperiencia, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué es imposible? Porque no pueden crucificar otra vez al Hijo de Dios, no pueden otra vez exponerlo a vituperio. Y entonces aquí viene el ejemplo, esta parábola muy realista. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos, que no produce alimento, espinos y abrojos, es reprobada. Está próxima a ser, esto es interesante, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada, próxima. Pero, y esto es asombroso, el escritor tiene esperanza, sin embargo, en sus destinatarios, que después de esta exhortación se motiven al cambio. Sí, hay esperanza. Y entonces dice, quiero ver desde el verso 9 al 12 del capítulo 6, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno, este es el deseo de este maestro, que cada uno de vosotros muestre, escuche esto, la misma solicitud hasta el fin. No hay cansancio, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, tardos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pero, ¿cuánta madurez tiene usted en el conocimiento de la fe y de la salvación? ¿Cuánta dinamia, amigo, o lentitud? No espere que lo empujen. Usted mismo abra la puerta a la verdadera plenitud. Amigo, es el llamado de Jesucristo. He aquí. Él está en este momento diciéndole a usted en su oído, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Querido amigo, si Él te ha llamado a esta salvación, Él quiere que te conviertas en un maestro
Vamos, levántate, abre la puerta y dile a Jesucristo que tú quieres ser ese hombre, esa mujer con los sentidos ejercitados en el uso de la fe. Digámoselo a Dios en una oración. Amado Padre Celestial, ¿cuánto tiempo hace ya que yo estoy en las filas de el Evangelio? Pero todavía no soy maestro. No me he sentado para enseñarle por lo menos a una persona. Tampoco he conducido a alguien a los pies de Jesucristo, enseñándole el camino de la salvación. Señor, estoy en esta triste condición de querer seguir aprendiendo. Y la pregunta, cierto, es ¿hasta cuándo? Padre, yo me levanto en este momento y abro la puerta de mi vida y le digo a Jesucristo que venga y tome posesión de todo lo que soy yo y me haga un maestro, me haga una maestra, porque a partir de este momento voy a sentarme para aprender tu palabra. Amigo, ¿hizo usted esta oración? Vamos, anímese, levántese, siga en esta dirección. Que Dios te bendiga. Todo pasa, mas tú no pasarás. En gracia